Algunas charlas muy lindas, ¿sí? Bueno, la idea de hoy, ahí estamos grabando, supongo que me escuchan bien porque ya me van saludando por el chat. Bueno, la idea de hoy es hacer la clase de patrones. ¿Se acuerdan que en el primer cuatrimestre vimos 5 patrones? La idea ahora es ir charlando con algunos más que vamos a ir incorporando y luego vamos a incorporar otros más en las próximas clases. Recuerden que en la plataforma van a tener un apunte completo con los de 80 y pico hojas con todos los patrones que hay, ¿sí? Y además, siempre usamos esta página web, que la verdad que realmente es muy atractiva por los ejemplos y por las imágenes que tiene para la explicación de patrones, ¿sí? Recordemos que patrón o los patrones de diseño son un tema muy importante, más que nada buscamos un conocimiento teórico y después la aplicación de algunos patrones puntuales en algún ejemplo, ¿sí? Estamos recordando lo que ya charlamos en el primer cuatrimestre, pero recuerden que cuando hablamos de patrón de diseño estamos hablando de un grupo de situaciones, más de 20, que se fueron dando cuenta que se producían recurrentemente en los desarrollos de software, problemas habituales y repetidos, y un grupo de autores se tomó el trabajo de recopilarlos y organizarlos. Y la idea, podríamos decir, que es que me sirvan como fuente de inspiración, ¿sí? Son soluciones repetitivas, soluciones que alguien escribió, digo, frente a situaciones repetitivas. El patrón es una inspiración, algo donde mirar. No te sirve para copiar y pegar y ya te anda en tu situación, en todos los ejemplos parecidos, ¿sí? Por ejemplo, recuerden el patrón Stein. Un elemento con cambio de estado. Sí, bárbaro. La forma de implementar esos estados es siempre la misma, lo saco del objeto, lo pongo afuera, pero bueno, después a cada uno hay que programarlo, personalizarlo y trabajarlo de manera muy puntual, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Si yo me acuerdo que existe un patrón que plantea un tema y se asocia con el diseño que tengo que hacer y con esa solución, la idea es que yo haga esa asociación y diga, bueno, a ver, voy a ir a leer este patrón, a ver en qué se parece y en qué me puede inspirar. Esa es la idea. Acuérdense que no es una obligación el patrón y demás. Esta página que ahora se los pongo en el chat, la verdad es muy linda, es muy buena para estudiar. Recuerden que se la dimos en el primer cuatrimestre y demás. Voy a ir haciendo una asociación entre lo que tienen en el tema, entre los patrones que tengo que explicar y esta página, ¿sí? La primera característica o el primer tipo de clasificación, tengo 3, creacionales, estructurales y de comportamiento. Vamos a arrancar por los creacionales. Sí, que se refieren a la parte de generación de los objetos, ¿sí? Estos son los 5 que hay o que tiene esta categoría. Vamos a recordar al singleton, que ya lo vimos. Recuerde, vamos a hacer un repasito. Recuerden que el singleton era para cuando, ¿cómo podríamos decir? Cuando yo necesito una instancia única que concentre los pedidos y salga por un solo lado, ahí aparece el patrón singleton. Recuerden que se usaba, por ejemplo, para la conexión a una base de datos. Entonces yo recibo todos los pedidos o todos los queries sobre base de datos y en base a eso cada instancia del programa abierto genera los queries, me los manda y
ese singleton es el que va mandando uno por uno las conexiones a la base de datos para consumir una sola conexión. El otro ejemplo del singleton era la cola de impresión, donde yo voy recibiendo de cada computadora o de cada usuario los trabajos a imprimir, y el patrón singleton los encola y va mandando de a uno a imprimir, ¿sí? Eso es el singleton, una sola instancia. Recordemos que se resolvía con el constructor privado para que nadie genere más que una instancia, y un método estático que era el que administraba las instancias y me las iba devolviendo. Realmente se usa mucho. Ustedes recuerden, porque me voy a detener un segundito para que recuerden la importancia de este patrón. Más que nada se usa cuando yo me conecto a base de datos. ¿Por qué hay que administrar las conexiones? Porque generalmente cada conexión que yo abro con la base de datos consume memoria, consume recursos y hasta puede consumir una licencia si la base de datos es paga. Por ejemplo, cada uno de ustedes que abre una conexión o que abre una ventana del sistema Guaraní, cada vez que se está logueando está consumiendo una consulta. Hay un patrón singleton para el Guaraní que recibe todos los pedidos y en milisegundos los va encolando y los va enviando uno atrás del otro. Esa sería la utilidad más cercana que le pueden ver al patrón con un ejemplo, ¿sí? Bien, ese ya lo vimos, hicimos un repaso y ese también a trabajarlo. Creo que este año no, por lo que me acuerdo de las prácticas, no va a estar este año, pero seguro el año que viene en PO lo vamos a necesitar cuando ya trabajemos con una página web y base de datos. Vamos a ver ahora el builder, ¿sí? La idea del builder es un constructor de objetos complejos. ¿Cómo gestiono esa construcción? Vamos a meternos. Fíjense que el objetivo de este patrón, siempre acuérdense, perdón que retrocedí, lo asocien el nombre del patrón, ya les da una pista, ¿sí? El builder, el constructor, se refiere a generar o construir objetos, pero objetos complejos, ¿sí? Fíjense el dibujito que utiliza esta página, donde va diciendo que si yo, digamos, la propuesta es, mirá, si vos tenés que construir un objeto muy complejo, te conviene dividir la construcción en distintas partes y cada parte va agregándole un nuevo elemento a ese objeto final complejo que tenemos que construir. ¿Por qué? Porque dividirlo en partes también me permite reutilizar. Profe, eso de objetos Sí, completos, ¿te referís, digamos, a un objeto formado por otros complejos, ¿eh? objetos o no necesariamente? ¿Cómo? ¿Te referís a un objeto creado o sea, formado por otros objetos, estilo con atributos de otras clases? Claro, mira, no quiero usar el ejemplo de la página, pero te uso otro. Así el de la página no lo vemos. Suponete que vos tenés que construir un auto. ¿Cómo se construye un auto? Y se construye el chasis, después se construye el motor, después se le agrega el interior, después se le agrega la carrocería, después las ruedas, ¿me entendés? Es como que el patrón lo que te dice, mirá, si vos querés construir, tenemos que construir un objeto muy complejo, generá constructores de cada parte y se van complementando uno a otro. ¿Sí? El ejemplo que ustedes tienen en la teoría, por ejemplo, es constructor de un paquete turístico. Imagínense que nos queremos ir de viaje. El del auto es un ejemplo re fácil de darse cuenta, ¿sí? Si ustedes vieron, a alguno de ustedes les gusta y mira los videos de cómo se construye un auto en una fábrica, van a ver que es como incremental a medida que va pasando. Bueno, acá sería lo mismo. Esperen que tengo que admitir uno de ustedes que me llegó el pedido. ¿Sí? Es una construcción incremental lo que te va
proponiendo, ¿sí? El patrón, porque te dice, no metas todo en el mismo método o en el mismo objeto, porque realmente va a ser un lío de código. Entonces dice, construí de a poquitos y vas agregando. Siempre, igual insisto, para entender los patrones, lo último que hay que hacer es pensar o preocuparse en el código, cómo lo implemento. Acuérdense, porque si no, como que se les va a complejizar. Ustedes lo primero que se tienen que acordar es la idea de cómo uno presenta el patrón. Llegar al código es lo último, porque a veces el código o el UML realmente son una cosa genérica y un poco compleja. Por eso les digo, siempre generalmente en estos patrones que ya son más raros, quédense con la idea de decir, che, este sirve para esto, ¿cómo lo hace? Y construye por parte. Bien, después lo analizo y lo miro tranquilo. El ejemplo de la página, acuérdense que yo le nombré el del auto, le nombré el del paquete turístico que tiene en la página, es construir casas. Casas de distinto tipo, fíjense en este ejemplo. Una casa común, pero después le quiero agregar el garage, o le quiero agregar la pileta, o le quiero agregar el parque, o determinadas características. Yo tengo que tener un producto que, bueno, ahora quiero una casa con pileta, ahora quiero una casa con parque, ahora quiero una casa que tenga todo. Bueno, eso es lo que te dice el builder, cómo organizarlo, ¿sí? Y fíjense lo que propone, me voy a quedar acá, como solución. Por eso les digo, no vamos a mirar código, ¿eh? ¿Qué es lo que dice? Que generes constructores independientes a los cuales vos vas llamando. Entonces, en la clase House Builder, como tienen ahí, o constructor de casa, lo que va haciendo tiene métodos que llaman a determinados objetos y cada uno se encarga de construir una parte. ¿Sí? Fíjense que tienen. Construir pared, construir la puerta, construir las ventanas. Cada uno, yo lo llamo, me devuelve algo y lo voy agregando al constructor de casa. Esa es la propuesta del patrón. No construyas todos, tenés distintos objetos, no son hijos independientes, y el constructor de la casa, o el del auto, o el del paquete turístico, lo que va haciendo es, de acuerdo al cliente que tiene que atender, ¿qué querés? Construirme la pared, construirme tantas puertas, tantas ventanas, una pileta, voy especificando las cantidades. Lo mismo con el paquete turístico, viene cuando uno dice, ¿querés hotel? ¿Querés excursiones? ¿Querés el viaje de ida, el de ida y vuelta? Bueno, eso sería. Hacer esa división ya te genera una apertura de la forma de pensar, ¿sí? Porque vos ya decís, no, listo, no tengo que meter todo en el mismo lugar. Al ampliar los objetos, las responsabilidades se dividen y cada uno se encarga de una partecita. En este caso, el que construye el techo y te lo devuelve, listo. No le importa qué hay abajo. ¿Sí? Imagínense que esto, que están viendo ahí en ese dibujito muy, muy sencillo, es lo que pasa en la realidad. Vos llamas al albañil y te hace la pared. Después llamas al techista, te hace el techo. Comprás las aberturas por otro lado, las ventanas por un lado, las puertas por otro lado. Y así vas armando la casa. Cuando integras todo, tenés una casa con determinadas características. Insisto, la única idea de estos patrones es que nos quede la idea y la imaginación. ¿Por qué yo no me quiero meter con el diagrama? Porque fíjense lo que es el diagrama, que puede llamar a confusión. Pero en esta página lo tienen muy explicado para leer, ¿sí? Porque tenemos una interfaz constructora que abajo va teniendo los constructores reales que generan productos. Ni hablar que para el que le guste o quiera profundizar, en esta página tienen después abajo todo el código, incluso escrito en determinados lenguajes. Pero insisto, no es el objetivo nuestro que se concentren en el código hasta que no se hagan una idea, estoy volviendo al dibujo original,
de cómo ese patrón actuaría. Los patrones que empezamos a ver ahora, saliendo de los 5 o 6 principales, son muy esporádicos, digamos, ¿sí? Uno los necesita utilizar de vez en cuando, ¿sí? Por eso le digo, no van a ser tan habituales como los que nosotros les vamos planteando por ahí en la teoría, ¿sí? Bien, vamos a ver otros, siempre dentro de creacionales. Ya dijimos el singleton, que es muy habitual, y el prototype se utiliza porque es muy sencillo. Y el prototype sirve justamente, como lo dice ahí el dibujito, para hacer copias de un objeto. Sirve para clonar. Muchísimas veces yo tengo un objeto y necesito generar una copia para hacer un determinado cálculo y demás. Hace una copia exacta de ese elemento. Por eso tiene un método que se denomina clon o clonar, ¿sí? Lo que hace es replica ese objeto para que vos hagas un cálculo o lo que sea, o lo que quieras hacer con sus valores internos, y luego lo dejes de utilizar, ¿sí? Fíjense cómo dice acá, crea un objeto a partir de la clase actual y le lleva todos los valores que tiene el objeto viejo al nuevo. Hace una copia para hacer una utilización parcial. Mucho cuidado, porque solamente lo tienen que usar si necesitan duplicar el objeto para hacer un cálculo. Nunca hay que usar el patrón prototype, por ejemplo, si tienen que hacer un ejercicio para crear 20 personas, no van a hacer la chanchada de crear una, clonar 20 en un for e ir cambiándole el apellido. Les digo porque lo hemos visto. Eso es una mala práctica del patrón, y si se los agarra alguien, el jefe de ustedes o algo en algún trabajo, te va a decir qué está haciendo. ¿Sí? El clonar es eso, repetir el objeto, me llevo todo lo que tiene para hacer algún cálculo puntual, alguna operación, y una vez superado ese cálculo, lo dejo de usar, y recuerden que el garbage collector lo va a eliminar directamente. Se usa bastante seguido, pero solamente para clonar una vez. Insisto, no vayan a clonar 20 veces para crear 20 personas, porque es una muy mala práctica. Lo hemos visto en los trabajos que a veces hacen, y estamos acostumbrados a que hacen eso, y digo, es una mala implementación, o estás cambiando el objetivo del patrón. Esos serían los 3 más destacados de los creacionales. La otra categoría son los estructurales, ¿sí? Y van a hablar de, como dice ahí el primer renglón, cómo relacionar objetos o clases con estructuras más grandes o más complejas, ¿sí? Cómo hacer un encastre, ¿sí? Ahí tenemos, esperen que los pongo ahí para que se vean todos. Ahí tenemos los 7 patrones que tenemos. Recuerden que vimos el composite, ¿sí? Ahora vamos a profundizar en alguno de estos. Vamos a comenzar viendo el adapter. Con el solo hecho de ver el nombre y ver el dibujito, ya tengo que tener una idea de lo que sirve el patrón. Piensen rápidamente, por eso les digo, guiándose por el dibujito, fíjense yo para que se acostumbren a asociarlo fácil. Este patrón es un adaptador para conectar algo del lado izquierdo con algo del lado derecho que no coincide. Siempre usamos el mismo ejemplo, pero acuérdense que el ejemplo básico de este patrón
es el enchufe, el adaptador que usamos para el enchufe. Vengo con 3 patitas, en la pared hay 2 patitas. Bueno, pongo un adaptador. Vengo con 2 patitas derecha, como traen algunos cargadores de celular, un adaptador para conectarlo a las 3 patitas. Esa es la idea del patrón. No me van a cortar el cable y le cambian la ficha, porque cuando lo tengan que usar para otro enchufe, no me va a coincidir tampoco. Eso es lo que dice el patrón. Nunca tenés que modificar ni el que viene de un lado ni el que viene del otro. Pone algo en el medio que los conecte. Por eso le digo, piensen en el enchufe, no van a ir a enchufar a un lado y van a cortar el cable, le pongo uno que coincida. Sí, después te fuiste a otro enchufe que no coincide y ¿qué hace? Te la va a pasar cortando el cable. Bueno, el patrón adapter es tan simple como ese. Fíjense qué gracioso el dibujito. Quiero andar con un auto en las vías, listo, pongo algo en el medio que me permita hacer esa operación. ¿Por qué? Porque el objetivo del patrón es no modifico un objeto ni modifico el otro. Pongo algo en el medio. ¿Por qué no hay que modificar ninguno de los dos objetos? En este caso, ni la vía ni el auto. Porque ese objeto, yo no sé para qué más se utiliza, o quién lo hizo, o qué impacto tiene cambiar la parte, cambiar alguno de los dos objetos. Entonces el adaptador es re simple. Pone algo en el medio, recibe el pedido de un lado, pones un método y lo manda al otro. Van a tener siempre lo mismo, con un montón de ejemplos en los dibujitos, y fíjense, el ejemplo, básicamente, llevado a objetos, es poner un objeto en el medio, con un método que recibe el pedido de un lado y llama al método del otro. Esperen que vamos a mirar el UML acá. Fíjense, tengo que comunicar a un cliente con un servicio. Bueno, pones un objeto adapter o adaptador, tiene un método que lo llama el cliente y ahí llama al servicio. Se utiliza 1000 veces este patrón. ¿Por qué? Porque tengo que conectar dos cosas que no deseo modificar. Cuando yo digo no deseo modificar es, tengo que conectar dos clases a las cuales no le quiero cambiar el nombre de ningún método para que coincidan, ni los parámetros ni nada. Patrón súper simple, súper común. Insisto, es muy fácil verse tentado a cambiar el nombre de un método, no el nombre, digo, los parámetros o lo que sea, para que coincida, pero cuando ustedes estén trabajando en una empresa grande, en un software grande, y hay cientos de clases dando vueltas, vos no podés agarrar y decir, esta clase, este método, le cambio el orden de los parámetros, porque por ahí a vos te anduvo y hace que montones de usuarios que consumían ese método ya no lo tienen más. Así que fíjense que es fácil de utilizar sería. Bien, Composite, ya lo vimos. Objetos compuestos, ¿sí? Vamos a guiarnos por este dibujito de la página. Recuerden que estoy usando la página para hacer algo distinto, pues tienen todo documentado como tenían siempre en el PDF. Digo, Composite es objetos simples dentro de un objeto compuesto. Este dibujo ejemplifica bien que se pueden ir dando distintos niveles de composición. ¿Sí? Por ejemplo, el cargador puede estar adentro de una cajita. Esta cajita está dentro de una caja más grande que a su vez tiene teléfono y auriculares, y eso puede estar adentro de la otra caja más grande. Esto funciona con recursividad. Vamos al UML, muy sencillo, donde tengo un objeto hoja, que es el objeto individual, el objetito del lado izquierdo, left, y el objeto compuesto, que está del lado derecho, y tiene la composición o el contenedor siempre a la clase de arriba, a la clase componente. Acuérdense que siempre va a ser una clase abstracta. Objeto compuesto, objetos simples puedo tener un montón para el lado izquierdo. Todos tienen que tener el mismo método para que se cumpla la reescritura del método, en este caso execute, que es la clase abstracta.
y después la clase compuesta tiene un montón de métodos más. Este se utiliza, ya lo vimos en el primer cuatrimestre, un montón realmente para un montón de cosas, para cada situación donde tienen objetos simples guardados en algo más grande, aplica 500.000 veces realmente en casi todo. Bueno, y muy asociado, o me da la sensación, muy asociado al patrón Composite, porque es parecido al UML, viene el patrón Decorator. ¿Sí? Fíjense que los otros nombres, este es el concepto de wrapper que vimos hace unas clases, donde yo digo, la clase integer envuelve al tipo primitivo int. Bueno, acá es lo mismo. El patrón decorator es un decorador, un envoltorio que rodea a un tipo de dato simple. ¿Eh? Y la idea es ir agregándole funcionalidad a un objeto básico. Por eso acuérdense que el integer es un wrapper de int porque le agrega funcionalidad. Le agrega métodos para pasar a string, a integer y demás. Vamos a ir viendo el dibujito. Y lo que propone, esperen que me quiero quedar con el UML, por eso les digo que da mucha sensación de ser parecido al Composite. Tengo un decorador que se compone de decoraciones simples. Quiere decir, entonces, por ejemplo, yo puedo tener un celular que manda SMS, tiene Facebook, tiene determinadas funcionalidades, y yo se las voy agregando al objeto compuesto. Este patrón suele, si lo buscan o después si profundizan en esta página, puede haber decoradores hijos y estar abajo los objetos finales un poquitito más abajo. Se puede complejizar tanto como quieran. Este realmente es un patrón muy, muy amplio, el decorator, muy grande, que no se vayan a creer que van a tener que programar esa gran complejidad, porque realmente no van a terminar más. Pero es muy, muy interesante, ¿sí? Suele dar la sensación que es parecido al Composite, pero en general no es lo mismo. Después tenemos el facade o fachada. Piensen en el dibujito, ¿sí? Si lo pienso 2 segundos, lo que estoy viendo es una fachada por la cual yo me comunicaría con esa empresa, organismo, lo que sea, y adentro tiene un millón de cosas a las cuales yo no voy a acceder. ¿Sí? El propósito del patrón es poner una fachada, una interfase, un conjunto de operaciones para interactuar con el usuario y que el usuario no sepa toda la complejidad que hay atrás. Analogía con el mundo real. Voy a hacer un trámite o voy a una boca de atención y pido lo que necesito. ¿Sí? La fachada o el objeto fachada es el que se da vuelta, me resuelve el problema para adentro y me retorna un resultado. Pero yo no tengo idea de toda la cantidad de objetos o de clases o de métodos que hay del otro lado para resolver mi problema. ¿Sí? Fíjense que el UML es algo así, para dar una idea, que el cliente solamente interactúa con una fachada. Y la fachada atrás hace 10.000 millones de llamadas para solucionarme el problema. Esto aplica con cualquier página, incluso con el guaraní. Piensen en el guaraní 3W. Cuando ustedes se van a anotar a una materia o se van a anotar a un final, ustedes dicen anotarme. O eligen la materia y chum. Eso, ¿qué hace? Se da vuelta y se fija. Che, es alumno regular. Che, tiene las correlativas. Está en fecha. Tiene todo correcto, listo, te retorna, estás anotado.
O sea, la idea es que cuando uno usa un patrón facade, uno interactúa con un solo método, con un solo botón, y ese se da vuelta y ejecuta una cantidad innumerable de operaciones en las cuales yo no me doy cuenta que es todo lo que está haciendo. Este patrón es tan simple como tan utilizado en absolutamente todo lo que hago. Por eso estos patrones son medio raros, porque en realidad el patrón facade lo usás 2 millones de veces, pero no te das cuenta, no decís, estoy utilizando este patrón para resolver una operación. Por eso es muy interesante prestar atención y decir, pará, che, esto que yo estoy haciendo, que para mí es un clic, y adentro son 10 millones de controles que el sistema hace, bueno, eso es lo que se denomina un patrón o una operación fachada. Fíjense que este, al igual que el decorator y que el composite y que el adapter, estos patrones estructurales, si uno se pone a analizar, podría decir que están presentes en 2 millones de sistemas que uno utiliza diariamente. Simplemente es contarle que hay algo que tiene un nombre a todo eso que pasa. Generalmente nosotros cuando programamos usamos este tipo de cosas, pero no estamos diciendo voy a usar el facade. Es como que uno ya lo hace de manera natural sin darse cuenta que está utilizando el patrón. Así que bueno. Tercer tipo de patrones, patrones de comportamiento. ¿Qué hacer con algoritmos y relaciones entre los determinados objetos? Por eso habla de comportamiento. De acá podemos, lo estoy recorriendo para que vean cuál le falta, o cuáles son raros. Ya vimos, el state, dibujito. Tengo un objeto y que cambia constantemente de estado, entonces lo que digo es, agarro y los estados lo pongo por afuera o en forma independiente. También vimos el observer. Cuando yo me estoy preocupado por enterarme cuando un objeto cambia de estado, entonces lo que rápidamente hago es me suscribo para tener una alerta cuando ese elemento cambie de estado. Recuerden que el observer, ejemplos muy básicos, el precio del dólar, me suscribo para que cuando cambie me avise, el pronóstico del tiempo, cuando están en Mercado Libre y por ahí se quieren suscribir para que cuando aparezca oferta de determinados productos me avise. Bueno, recuerden que el secreto del observer era yo me tengo que suscribir a ese objeto y él cuando cambia me avisa. Y el patrón state era realmente muy interesante porque si no teníamos que poner un if en el mismo objeto, por ejemplo, que yo un lavarropa para decir, ahora estoy lavando y si estoy lavando después puedo centrifugar y si centrifugué después puedo pasar a otro estado distinto. Lo que se hace es se separan los estados, se genera una jerarquía de herencia de estados y ahí programo el cambio de estado de uno a otro. Y en el objeto, por ejemplo, un lavarropa, solamente dejo un objeto de tipo state. Bien, vamos a agregar el strategy, que algo también habían nombrado ya en la práctica también, que lo que hace es trabaja con familias de algoritmos para hacer un patrón, digamos. Uy, se cortó la luz, pero la luz de arriba, acá en el edificio. Genera o propone hacer familias de algoritmos para poder hacer objetos intercambiables. Vamos a ver un poquito el UML. Es parecido al state, ¿sí? Parecido, porque lo que hace es esos algoritmos que yo constantemente necesito, que se llaman estrategias,
lo pongo en un objeto aparte y en cada uno programo distintos algoritmos y ese tipo de cosas. Fíjense que en este ejemplo tienen un planificador de rutas. Esto sería como si ustedes en el Google Maps, vieron cuando ustedes dicen quiero llegar a tal lugar, y vieron que el Google Maps te dice querés ir a pie, en bicicleta, caminando, en auto, bueno, es eso. ¿Sí? Ahí tendrían un ejemplo del patrón strategy. Tienen distintas estrategias o distintos algoritmos de acuerdo a el medio en el que yo digo que voy a ir. El Google Map me busca cuál es el mejor recorrido y cuál es la mejor estrategia para llegar a ese punto. Realmente el strategy se utiliza un montón de veces sin darnos cuenta que lo estamos utilizando. Por eso lo que te propone el strategy, en lugar de hacer 4 métodos en la clase Navigator o GPS o como sea, creas un objeto separado, siempre el de arriba es abstracto y demás, creas un objeto separado y ahí pones una clase con cada tipo de algoritmo, tipo de estrategia y adentro haces el algoritmo real. Este es muy fácil en el sentido de asociarlo. Acuérdense, Google Maps, para ir de un punto al otro elijo en qué vas, bicicleta, auto, moto y demás. ¿Sí? La idea es realizarlo de ahí. Esperen que les voy a copiar, que me parece que no les copié en el chat, por si alguno ya lo tienen igual, pero la página que estamos mirando, recuerden que tienen el apunte con todos los patrones. ¿Sí? Bueno, gente, hasta acá llegamos porque continúan las charlas en el Congreso Multidisciplinario. Si alguno quiere venir, hay charlas de informática y lo demás, obviamente en Junín. Pero no quería cancelar la clase, sino que les quería dejar un repasito por los patrones más importantes de esta segunda etapa para poder trabajar con la práctica y demás. Así que bueno, una clase un poquito más pequeña, pero por lo menos fuimos charlando sobre los patrones. Así que bueno, los dejo, continuamos con el Congreso y recuerden ir haciendo la práctica